Buenas noches, una vez más hermanos, Dios los bendiga, Dios me los bendiga mis hermanos. Eh, Estamos aquí nuevamente para seguir aprendiendo en esta serie, seguir compartiendo esta serie y seguir aprendiendo de las características del verdadero pueblo de Dios, del verdadero israelita, hermanos. Y así darnos cuenta nosotros mismos si en verdad somos pueblo de Dios, somos un verdadero israelita, como le dijo Jesucristo a Natanael. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Se recuerdan que leímos eso, mis hermanos? Bueno, me parece que en el último video que subimos nos quedamos estábamos leyendo Primera de Reyes. Lo vamos a volver a leer, hermanos. ¿Tienen sus Biblias ahí, hermano? Es necesario que ustedes vean su Biblia, lean su Biblia para que no crean que yo les estoy hablando mentiras. Porque es bueno, hermano, leer la Biblia y darnos cuenta si estamos hablando de la verdad o no estamos hablando de la verdad. Porque aquí no se trata de inventar nada, ni ir en contra de nadie. No vamos a ir en contra de nadie, no vamos a inventar nada. Vamos a leer la Biblia. Y la Biblia nos va a dar las respuestas de todas las preguntas que tenemos. Nos va a hablar con claridad lo que queremos aprender, lo que estamos aprendiendo. Entonces vamos a leer, hermanos, Primera de Reyes 19:13. Dice aquí en Primera de Reyes 19:13. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mira, hermano. Los hijos de Israel, dice aquí, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Mira, hermano, los hijos de Israel han dejado el pacto que tú hiciste con ellos. Aquel pacto donde tú les prometiste tantas cosas, si solamente ellos te obedecían, ellos te alababan, ellos te seguían, ellos así hicieran lo que tú les decías, dejaron tu pacto. Dice, Elías dijo, yo tengo un celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjate, hermanos, dónde había llegado el pueblo de Israel. El pueblo que se dice de Israel. Los hijos de Israel, los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Estamos hablando que Jacob era Israel, hermano, porque Dios le había puesto ese nombre. ¿Recuerdan cuando luchó con el ángel? ¿Quién era el ángel de Jehová, hermano? Nada más, nada menos que Jesucristo. Y él le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Hizo un pacto con ellos, el Dios eterno, hermano. Hizo un pacto. Mira, hermano, esto sobre el pacto, a veces estamos bien equivocados, hermano. Nosotros, el único que puede hacer pacto con nosotros es Dios, hermano, con nosotros. Nosotros no podemos hacer pacto con Él.
¿Por qué? Por la simple razón de que nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Él. O sea, cuando yo hago un pacto con mi hijo, yo le digo, mira hijo, yo te voy a ayudar así, pero a cambio tú me vas a dar pues el pacto que yo quiera hacer. Pero yo tengo para darle algo a mi hijo. Pero a Dios, ¿qué puedo darle, hermano? Todo es de Él. Entonces, Él sí puede hacer pacto conmigo, porque de Él es todo. Él sí puede hacer. Por eso nunca hay que decir, yo hice un pacto con Dios. No, no, no. ¿Qué pacto puedes hacer tú? ¿Qué le vas a ofrecer? Si todo lo que tienes es de Él. Si respiras, es por Él. Si ves, es por Él. Si oyes, es por Él. Si caminas, es por Él. O sea, todo es por Él. Si lo que yo tengo es por Él. Entonces, ¿qué pacto puedo hacer yo? Él sí hace pacto conmigo. Y aquí dice que dejaron su pacto, el pacto que Dios había hecho con ellos. Y no nada más eso, hermano. Rompieron sus altares, quemaron sus altares que tenían. Y mataron a los profetas, hermano. Los mismos hijos de Israel. Pero mira, hermano, nosotros no entendemos que nosotros sin Dios no somos nada, hermano. No servimos para nada. Esa es la verdad. Sentimos que somos fuertes, que todo lo podemos y que nosotros hacemos y deshacemos. No es cierto, hermano. La verdad no somos nadie nosotros. Nosotros no podemos cuidarnos ni a nosotros mismos. Una gripa nos tumba, hermano. Un dolor de cabeza nos revuelca. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermano? No somos nada. Pero en fin, hermano. Pero fíjese lo que dice el 17, dice, y el que escapare de la espada de Azabel, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Este es el remanente. Dios tiene siempre un remanente, hermanos. Siempre tiene un remanente. Hermano, por eso, si tú te rebelas, si yo me rebelo contra el Señor, el que pierde soy yo. Dios puede hacer lo que quiere, hermano. O sea, mira, ese remanente, ¿dónde estaba? Estaba revuelto con todo ese pueblo. Por eso allá en Israel, allá en el país de Israel, hay pueblo, yo no digo que no, hay pueblo de Dios, verdaderos israelitas, ahí hay en ese pueblo, juntos, pero no revueltos, que ellos sí obedecen a la palabra de Dios. Ellos sí creen en el Señor Jesucristo. Pero por eso pero hay muchísimos que no creen, hermano. Igual que aquí estaba sucediendo. Por eso no nos vayamos con la finta. Yo les he dicho a ustedes. Cuando te dicen pues que hay que orar por Israel porque está en guerra, tenemos que entender que sí hay que orar por el pueblo de Dios que está ahí, porque hay un pueblo de Dios ahí metido en ese país. Hay que orar por ellos, hermano. Ahí sí es válido. Pero no esos israelitas que en vez de pedirle al Señor que los ayude, le piden a
al presidente de Estados Unidos, al presidente de Rusia, al presidente de España, a todos esos presidentes para que vayan y manden misiles y acaben con todos los demás. O sea, a esos no, hermano. De esos ellos, Dios se encargará de ellos. Ahora, tampoco les desees nada, pero cuando la Biblia te habla que ores por su pueblo, está hablando por su verdadero pueblo de Dios, por el Israel de Dios, por el Israel de Dios, no por los que viven en ese país. Hay muchos que son pueblo de Dios ahí, claro, por eso sí. Cuando la Biblia habla de eso, La Biblia no habla del país de Israel, no habla de eso. Bueno, seguimos adelante, pues. Vamos a leer Jeremías 24, 1, 5 al 8. Jeremías, vamos a ver qué dice Jeremías. Jeremías 24, 24 del 1 al 8. Dice así. Después de haber transportado Nabucodonosor, mira lo que dice el encabezado, dice, la señal de los higos buenos y los higos malos. Los higos. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Joconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Mira, hermano, aquí hay muchas cosas que hablar, hermano, muchísimas cosas, pero nos vamos a enfocar en lo que estamos aprendiendo. Dice que había higos buenos y higos malos. Y estaban ahí, hermano, estaban ahí. Imagínate ahí en Israel, ahí en el país de Israel. Ahí en ese país de Israel, en aquellos tiempos, vamos a hablar del pueblo de Dios. Había israelitas malos, porque está hablando de ellos, hermano. Está
está hablando de ellos. Esa es una parábola, pero está hablando de ellos. No es parábola, porque mira, es que está hablando literalmente del pueblo de Israel, del verdadero pueblo de Israel y el otro falso Israel. Está hablando de dos Israeles, el falso y el verdadero. ¿Sí? Pero los pone como ejemplos en higos. Y dice el Señor, yo voy a sacar a mi pueblo, voy a dejar que Nabucodonosor se los lleve cautivos. Ya te imaginarás, hermano, cuando llegó Nabucodonosor y conquistó esa tierra de Israel y se llevó a todos esos, hermano, amarrados a los pies, encadenados de los pies, de las manos. ¿Cómo se llevaban en aquellos tiempos a los cautivos? Y ya te imaginarás el falso Israel burlándose, diciendo, pues ellos se lo merecen que se los lleven, mira, nosotros aquí nos van a dejar. ¿Por qué? Porque pues nosotros somos los verdaderos hijos de Dios. Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios ve por nosotros. Por eso yo siempre he dicho, hermano, que Dios no piensa como nosotros. Por eso yo les he dicho a algunos hermanos que cuando ellos piensen que están haciendo mal ante Dios, la verdad es que están haciendo bien, hermanos. Cuando tú, hermano, pienses que estás haciendo bien ante Dios, estás haciendo mal, hermano. Por eso muchas veces nos equivocamos y seguimos en las mismas porque pensamos que estamos haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces no sucede eso, hermano? Mira, hermano, te voy a poner un ejemplo. Yo he hablado mucho, hermano, de que si Dios te puso en un lugar para que cuidaras de su rebaño, ¿qué andas haciendo cuidando otro rebaño? Cuando Dios puso otro pastor allá, ¿tú qué andas haciendo allá pastando al otro rebaño? ¿Qué andas haciendo allá? Y dejas al rebaño que Dios te dio que lo cuidaras, que lo pastaras, lo dejas para ir a pastar a otro rebaño que no te puso Dios, que no te corresponde, porque allá le puso otro pastor que los pastara, que los cuidara. ¿Qué andas haciendo allá? Ahora, tú vas y pides para necesidades que quieres acá, que piensas que se necesitan, y la gente, las iglesias te están dando, pastor, a ti te lo digo, con todo respeto te lo digo, te están dando, y que mira que recibimos esta ofrenda, y que recibimos de allá, y que recibimos de acá, y gloria al Señor, y Dios está obrando, y Dios, hermano, perdóname, pero no es así, no es así, porque sí es cierto que te están llegando ofrendas, sí es cierto, pero porque así se manejan ahorita la mayoría de las iglesias, la mayoría de los pastores así se manejan, se apoyan uno al otro, pero ¿sabe qué pasa? ¿Qué está pasando? Si lo quieres agarrar, agárralo, si no lo quieres agarrar, tampoco vas a hacer lo que yo te diga, y tampoco quiero que tú hagas lo que yo te estoy diciendo. Yo te lo digo con todo respeto, mi hermano, tú que estás ahí escuchando, si tú piensas así, quítate ese pensamiento, hermano, porque sí es cierto que estás recibiendo, y tú puedes decir gloria al Señor, digan lo que digan,
Pero Dios está, sí, sí es lo que está recibiendo. Pero estamos, ¿cómo puedo decirlo? Es que está recibiendo porque así, bueno, vuelvo a repetir, porque así se manejan ahorita la mayoría de los pastores. Se ayudan mutuamente. Tú me das, yo te doy. Tú me apoyas, yo te apoyo. Tú me hablas, yo te hablo. Porque ¿cuántos pastores no conozco que están enemistados y no se invitan, no se apoyan? Entonces, tú me das, yo te doy. Yo te apoyo, tú me apoyas. Yo te hablo y tú me hablas. Y así están, así es como se apoyan. Pero están dejando a un lado a Dios. Y aunque tú digas que el Señor está obrando, no es cierto. No es cierto, porque ni siquiera te acuerdas de Él, andas pidiendo, andas yendo a pedir. ¿Sabes qué es vivir por fe, hermano? Sí sabes qué es vivir por fe. Vivir por fe, hermano, es cuando tú tienes una necesidad. Mira, hermano, el día que tú tengas una necesidad, yo te voy a decir, tú no tienes por qué andarle pidiendo a nadie, hermano. A nadie. Ni yo tengo por qué andarle pidiendo a nadie. Porque yo tengo un Dios. Dueño de todo, hermano. Basto en todo. Yo lo único que tengo que encerrarme en un lugar, ponerme de rodillas y decirle: Señor, tú conoces mi necesidad. Ayúdame, Señor. Ayúdame. ¿Quién me puede ayudar? No existe nadie más que tú. Pero nadie lo sabe, hermano. Nadie conoce mi necesidad. Solamente mi Señor. Mi esposa, mi familia, los que me rodean y yo. Y de una repente, hermano, cuando menos acuerdes, Dios toca el corazón de alguien. Si hay necesidad de usar a alguien, esa persona viene, toca tu puerta y te trae esa necesidad que tú ocupes, mandado por Dios. Tú no tienes que andarle yendo a decirle a fulano: hermano, necesito esto. No, mi hermano, vivir por fe es eso, hermano. Eso es vivir por fe. No ir a pedir a nadie, hermanos. Por eso tenemos a un Dios que es dueño de todo. Nos falta mucho, pues, hermanos. Nos falta mucho creer en nuestro Señor. Nuestro Señor es lo máximo, hermano. Él debe de estar en nuestras prioridades. Yo sé que yo te digo aquí, cansado estoy de decirte: no pidas, no hagas, no vayas, no hagas, no dejes, no largues a tu rebaño, no. Pero no estás tú para hacer lo que yo digo. No. Y tampoco quiero que lo hagas porque yo te lo estoy diciendo. No, mi hermano. Hazlo porque la palabra de Dios así lo dice. Hazlo porque es verdad que tenemos un Dios verdadero, un Dios que todo lo puede, un Dios que no hay límites para Él, no existen límites, no hay nada difícil para Él, Él todo lo puede. Pero no creemos, no tenemos esa fe. No tenemos esa fe. Tú puedes decirme: es que ¿cómo voy a estar aquí esperando a que me caiga? No estás esperando a que te caiga. Tú estás haciendo el trabajo que Dios te mandó a hacer. Todo el trabajo, hermano.
Apacentar un rebaño no es fácil, no es fácil. Y si tú tienes una necesidad, hazlo, pídeselo a Dios, no se lo pidas al hombre, no se lo pidas al hombre, pídeselo a Dios, porque mira, el día que tú le vas a pedir a ese hombre, y el día que él necesite, tú tienes que ayudarlo, y si no le ayudas, él ya no te va a ayudar. Así se manejan ahorita. Yo conozco, vuelvo a repetir, conozco muchos pastores que están enemistados, que se apoyaban y ya no se apoyan. Entonces, no es que te esté echando tierra, pastor, no. Hermano, si tú lo piensas así, no lo pienses así. Solamente estoy leyendo la palabra de Dios. Eso es todo, no estoy haciendo más. Mira, volvemos a leer. Dice, y los higos malos, que de malo no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes, al resto de Jerusalén, que puedo en esta tierra, y a los que moran, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Entonces este pueblo, hermano, se alegró de que dijeron, mira cómo se los llevan. Y nosotros quedamos felices aquí. Pero no sabían lo que venía. Ellos no sabían lo que venía y por qué se habían llevado a esos cautivos. Porque Dios así lo quiso, porque Dios estaba protegiendo a ese pueblo. Dios estaba protegiendo a su pueblo verdadero, hermanos. Eso es lo que hace Dios, nos protege. A veces pensamos que nos ha olvidado, a veces pensamos que nos ha abandonado por todo lo que nos pasa y a fulano no le pasa y decimos, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia, si yo gano almas, si yo hago esto, si yo hago lo otro, y si yo doy, si yo traigo, ¿y por qué que no hace nada? Mira nomás qué feliz vive, y yo mira cómo. Y pensamos que Dios nos ha abandonado, pero no es así, mis hermanos, no es así. Él nos cuida, Él nos protege. Mira, hermano, por eso ya lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir. Por eso cuando Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, muchos dicen, ¿por qué lo sacó? Si él sabía que afuera había mucha maldad, ¿qué iban a hacer? ¿Cómo? Pero hermano, eso fue un acto de amor. Y sí se puede ver así. Sí se puede ver así, de que si ellos vivían en un lugar hermoso, no necesitaban nada, y salir a un lugar y sacarlos a un lugar donde no conocían, no podían, ¿cómo iban a sobrevivir? Y se ve cruel, sí se ve cruel, hermanos, pero es un acto de amor de Dios, del amor de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque mira, hermano, si Dios les sigue permitiendo estar ahí, ellos iban a morir, hermano. ¿Por qué iban a morir? Porque la palabra de Dios dice que no hay hombre que vea, un hombre pecador que vea a Dios y no muera. No podía, hermano. De ahí vienen tantas cosas, mira, hermano. Si ellos se quedaban ahí, iban a hablar con Dios y Dios iba a estar ahí. Entonces Dios no iba a poder estar. Ellos no podían estar en un lugar donde Dios estaba, porque Dios no puede. Dios y el pecado no pueden estar juntos. Por eso pasó lo que pasó en la cruz del Calvario, mis hermanos. Porque cuando Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué dijo eso? Porque antes no lo había abandonado.
Dios estaba con él siempre. En todo lo que pasó Cristo, Dios estaba con él. Pero ¿sabes por qué dijo, por qué me has abandonado? Porque todo ese tiempo no lo había abandonado, pero ¿sabes por qué lo abandonó? Porque Dios no podía estar con él, porque él ya se había hecho pecador por nosotros, por mí. Y Dios ya no podía estar con él, porque no pueden estar juntos. Dios con el pecado no puede, hermano. Por eso es que lo abandonó, porque ya no podía estar con él, porque él se hizo pecador. Él cargó todas mis culpas mías. Él siendo inocente se hizo pecador por mí. Entonces cuando él recogió todos mis pecados, Dios ya no pudo estar con él y lo tuvo que abandonar. ¿Sí entendemos eso, mis hermanos? Entonces, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Y pareciera que cuando estamos pasando por algo, nos ha abandonado, pero no, mis hermanos, Él siempre está ahí. Siempre te va a tener cuidado de su rebaño, siempre va a tener cuidado de sus ovejas, siempre va a tener cuidado de su pueblo, hermanos, del verdadero Israel. Siempre va a tener cuidado, mis hermanos. Así es que ahí tuvo cuidado y dijo, voy a mandar espada para que maten a todos estos, voy a mandar todas esas cosas que voy a mandar, pero antes necesito sacar a mi pueblo. ¿Cómo lo voy a hacer de esta manera? Él sabe por qué lo hace de esa manera. Claro que puede hacerlo de diferente manera. Bueno, pero él sabe por qué. Entonces, ¿qué hizo Sas? Lo sacó. Después que lo sacó, vino. Más adelante viene, hermano, viene, esa profecía se cumplió, viene y se hace muchas cosas ahí en ese pueblo. Pero ya no estaba su pueblo de Israel. Ya no estaba, mis hermanos. Así es que gloria al Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Dice, vamos a leer Isaías 10, 20, 22. Isaías 10, 20, 22, mis hermanos. Isaías 10. Isaías 10, 20, 22. Isaías 10, 20, 22. Dice aquí. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Dice el 21, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ajá, pasó hasta Migrón, en Micmac contará su ejército. Pasaron
el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Rabá de Saúl. Griten en alta voz, hija de Glim, haz que se oiga hacia las Laís, pobrecilla Anator. Madmena se alborotó, los moradores de Gebín huyen. Aún vendrán días cuando reposará en No, alzará su mano al monte de la hija de Sión, el collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el remaje de violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano se caerá con estruendo. Bueno, vamos a leer el 11, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Fíjense bien, ¿eh? Saldrá una vara del trono de Isaí. ¿Sí se acuerdan quién es Isaí? Bueno. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por las manos de su tierra, de la tierra. Y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñida de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica estará juntos, y un niño lo pisoteará. Pero dice, fíjense lo que dice 11.1, dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién está hablando, hermanos? Está hablando del Señor Jesucristo, mis hermanos. Después que tumbó los árboles, dice: de ese tronco saldrá una vara y un retoño. Y ese retoño es nuestro Señor Jesucristo. Investíguelo, hermano. Investíguelo. Vamos a ver cuántos minutos llevamos. Vamos a leer Juan 6, 14, 15. Vamos a leer Juan 6, 14, 15. Vamos a ir para allá. Juan 6, 14, 15. A lo mejor aquí nos vamos a quedar, hermanos, para no hacerlos tan largos y seguir, porque es una serie larga, un poquito larga, pero necesitamos aprender, hermano, necesitamos aprender la palabra de Dios, necesitamos aprenderla bien, correctamente. Y si no correctamente, pues algo que nos ponga el Señor en nuestra mente y que no se nos olvide. Dice Juan 6, 14, 15, dice así: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Mira, hermano, fíjese bien lo que dice. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: aquellos hombres
Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿por qué? ¿Cuál señal? Porque les había alimentado a 5,000 personas. Y era una señal grande. Entonces, los que andaban ahí merodeando, aquellos que lo mataron, aquellos que lo crucificaron, aquellos que dijeron, crucifícale, esos que andaban ahí que lo seguían nomás para ver qué hacían, vieron todo eso, hermanos. Cuando vieron todo eso, ¿sabes qué querían hacer, hermanos? Lo querían hacer rey. Porque dijeron, lo hacemos rey, y nosotros, como somos los más fuertes, los más poderosos, pues vamos a ser la mano derecha de él y va a haber ganancias. Va a haber ganancias. Aquí vamos a tener poder, va a haber buena ganancia, vamos a tener lo que queramos. Así es que hay que hacerlo rey. Hay que hacerlo rey a como dé lugar. Pero Dios sabía, Cristo sabía lo que había en su mente, lo que estaban acechándole, lo que estaban pensando. Dijo, no, esto es mejor, me voy. Vamos a leerlo nuevamente, dice. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Sí se acuerdan del profeta que dijeron que iba a venir? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Sí se acuerdan, hermano? Cuando el pueblo de Israel le pidió a Samuel un rey, le dijeron, danos un rey, así como tienen todas las naciones, tienen reyes, danos uno a nosotros. Hermano, estaban rechazando a Dios, porque Dios era el que reinaba en ellos. Lo estaban rechazando. Ya no queremos ese rey, queremos un rey como tienen todas las naciones. Y Dios les dijo, dáselos, pero dile lo que va a hacer los reyes, el rey con ellos. Y Samuel fue y les dijo, hermanos, y ellos no les importó, dijeron, no importa, oye, pero van a tomar a sus hijas, doncellas, y las va a hacer así, va a tomar a sus hijos y los va a hacer esclavos, los va a llevar a la guerra, chiquillos, y no importa, danos un rey. O sea, no les importó, porque les importaba lo terrenal, hermanos, les importaba. Estos buscaban todo terrenal, todo lo terrenal. Ellos dijeron, este es el verdadero profeta, vamos a hacerlo rey. Y Dios sabía, Cristo sabía sus malévolas intenciones. Y dijo, no, mejor me voy. Dijo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos, vamos a leer Mateo 27, 41 y 42. Vamos para allá. Mateo 27. Vamos a leer, a lo mejor aquí sí nos vamos a quedar. Vamos a quedarnos aquí. Ya son muchos minutos y no quiero alargar tanto para ir aprendiendo. Mateo 27, 41, 42. Dice aquí, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar si es el Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él.
Ah, y vamos a leer también (19:27). Vamos a ir 19:27. Dice 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Aquellos buscaban lo terrenal, querían hacerlo rey, para sentirse grandes, ser la mano derecha de ellos. Dijo: este es rey, nos va a sentar aquí, acá, nos va a tener en la mesa directiva ahí. Y aquí les dice a Pedro: van a tener tesoros en el cielo, allá van a reinar conmigo, aquí no va a haber nada. Dice también el 20:20, dice el 20:20, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Ven? Solo querían, hermano, solo buscaban, o sea, solo buscan posesiones, hermano. Posiciones. Sí, posesiones no, posesiones. Posiciones. Mira, yo quiero que mi hijo esté uno a la izquierda y otro a tu derecha. ¿Cómo ves? Quiero que estén ahí. ¿Tú buscas eso, hermano? ¿Tú buscas eso? ¿Tú buscas eso, mi hermano? Mira, hermano, nosotros, bueno, a lo menos yo no voy a hablar por ustedes. Yo, hermano, no merezco absolutamente nada de Dios, nada de lo que me da Dios, nada. A veces me da hasta vergüenza pedirle. Se lo he dicho: Señor, permíteme pedirte esto. La verdad no tengo cara para pedirte nada, Señor. La verdad me da hasta vergüenza estarte pidiendo. Pero yo sé que tú eres bueno, Señor. Y sé que no me vas a rechazar. Y tú sabes que lo necesito. Tú sabes, Él me conoce todo, hermano. Él conoce mi corazón. Y sabe las cosas que están saliendo desde mi corazón. Y sabe las cosas que están saliendo nomás de aquí para afuera. Por eso hay que tener cuidado con lo que pidamos y cómo lo pidamos. Humillándote, hermano, humíllate. Arrástrate si es posible, hermano. No pasa nada. Pero imagínate que yo le pida semejante cosa, si no merezco absolutamente nada, hermano. Todo lo que tengo Él me lo ha dado, sin merecer nada, sin merecer absolutamente nada. Así es que, ¿qué le puedo pedir más, hermano?